Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer balance de cómo les ha ido en la Cámara de Representantes a los representantes del Departamento del Quindío. Y comenzamos con la doctora Piedad Correal Rubiano. Ella es representante a la Cámara por el Partido Liberal en la jurisdicción del Departamento del Quindío. Ha sido, digamos, la liberal que se opone o se ha opuesto al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué tal, doctora Piedad? ¿Cómo me le va? Usted ha sido oposición a Gustavo Petro desde el Partido Liberal. Sí, Miguel Ángel, efectivamente, ha habido cosas que se le han aprobado o que he aprobado en la Cámara de Representantes. Pertenezco a la Comisión Primera Constitucional, pero los proyectos fuertes que él ha presentado, que tiene que ver con la salud, la pensional, que tiene que ver ahora con la laboral y que tiene que ver ahora con la famosa constituyente, pues obviamente los he votado no y voy a votar no a esos futuros proyectos que él ha anunciado, porque obviamente hemos venido haciendo un trabajo, Miguel Ángel, serio, como tú lo dices, con la parte social liberal que me corresponde, pero obviamente haciendo el análisis de lo que es lo que está pidiendo el país y las circunstancias actuales por las que está atravesando Colombia. Yo creo que no podemos estar aprobando esos proyectos así como se están apoyando en la Cámara, y por eso me he convertido en una fuerte opositora a esos proyectos de ley. ¿Por qué se opuso a la reforma a la salud? Miguel Ángel, la reforma a la salud es necesaria para el país. Primero que todo, en eso hay un acuerdo de que verdaderamente se requiere una reforma a la salud, pero no así, destruyendo lo que se ha construido durante los últimos 30 años en Colombia. Nosotros aprobamos en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo y allí quedó un artículo completo que yo lo voté con unas ganas impresionantes, que fue el giro directo a los hospitales, que es lo que nosotros proclamábamos y que a mí me tocó hacer en los anteriores cargos que desempeñé, concretamente en la Defensoría del Pueblo, en el Quindío durante tantos años, recibiendo quejas precisamente contra las EPS, recibiendo quejas por medicamentos, situaciones de giros a los hospitales, haciendo conciliaciones, se hacían conciliaciones si no se pagaba, y obviamente las IPS son las que prestan ese servicio inicial de urgencias a las que tenemos que tener muy fortalecidas, y en ese Plan Nacional de Desarrollo aprobamos ese giro directo tanto al sector público como al sector privado, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. Yo lo voté con muchas ganas y yo dije, ya ahora la reforma a la salud tiene que ser para hacer los ajustes, para mirar efectivamente cómo se llega a esa Colombia profunda, pero sin destruir el funcionamiento de lo que han construido las EPS, que mal o bien han venido organizando y gestionando durante tantos años. Además, quiero decirte, la reforma que él presentó no arreglaba el problema de la salud, y te voy a decir nada más un asunto para no alargarme en la exposición, lo que tiene que ver con la UPC. La UPC, las EPS se han venido quedando cortas porque lo que les da el gobierno no alcanza para atender tantas necesidades del plan básico de salud, que hoy en día todo está incluido. Hoy en día hay que preguntar qué es lo que está excluido del plan básico. Y entonces el ministro de Salud siempre nos dijo en la Comisión Primera, donde lo citamos varias veces a control político, que es la Comisión Constitucional, le dijimos a él, venga, ¿usted por qué presenta esa reforma a la salud, destruye las EPS, las tiene asfixiadas, porque empezaron a asfixiar las EPS, y con la UPC que les aprobó, ellas no alcanzan, se lo han dicho de todas las maneras que no alcanzan a atender a los pacientes? Y allí él nos dijo muy claramente que con eso, 1.300.000 pesos promedio anual que se paga por afiliado era suficiente, y con eso él se echó todo el discurso, pero fue luego a la Corte Constitucional, donde fue citado a una audiencia por una queja precisamente de las EPS, se le va a la Corte porque no se estaba pagando la UPC como correspondía, y él dijo allá y aceptó que esa UPC era insuficiente. Entonces yo decía, aquí estamos jugando, por eso yo no voté no a la salud. Aquí estamos asfixiando las EPS, las estamos interviniendo para quedarse con todo con el Estado, porque definitivamente en el gobierno de Gustavo Petro lo que se quiere es todo público y sacar a todo el sector privado. Reforma a la pensión, ¿cómo la votó? La pensional igualmente, es más, es que ni siquiera la voté, me salí del debate porque yo dije y dejé constancia, Miguel Ángel, escrita, y la dejé de manera verbal, me paré de mi curul y expuse que es inconstitucional e ilegal,
por varios sectores. En primer lugar, porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado que las pensiones son efectivamente un derecho fundamental, vía jurisprudencia, porque acuérdese que las pensiones es las que tienen que ver con el mínimo vital del ciudadano que ha trabajado por muchos años con todos sus requisitos y que tiene derecho a una pensión el día de mañana para subsistir. Entonces la Corte ha dicho es un derecho fundamental. Aquí lo que en la reforma de Gustavo Petro lo que se metió fue un cambio fundamental en el funcionamiento del régimen pensional, aumentándole inclusive unos pilares, metiendo el pilar asistencial, o digámoslo así, ese pilar que va a darle un subsidio a los adultos mayores, con los que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me hice elegir Miguel Ángel en el Quindío hablando también de los adultos mayores, que esos 80.000 pesitos no eran suficientes. Él los subió a 225.000, estoy de acuerdo, pero él los está pagando para adultos mayores de 80 años. En la reforma pensional lo metió a cargo del Fondo de Solidaridad Pensional, que es el pecado que yo le veo, que puede acabar precisamente con los recursos de esas pensiones que se tienen allí ahorradas a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Él los mete para adultos mayores de 65 años hombres y mayores de 60 mujeres y lo sube a 225.000 pesos, y fuera de eso aumenta extrema pobreza, que es la que está actualmente, y la aumenta pobreza y vulnerabilidad. Sí, se puede acabar la plata, se puede quebrar. Se puede acabar, por es que la misma ministra dijo que en 15 años había que hacer una tributaria para poder pagar las pensiones del país. Entonces usted votó negativo. Entonces dejé constancia que era inconstitucional y ilegal porque se estaba tocando el núcleo del derecho, lo estaba afectando, y además, algo muy importante, se está quitando la libre elección, y eso es estatutario. Usted, doctora Piedad, es, lo repito, la parlamentaria liberal colombiana de la oposición que más, digamos, arraigambre tiene en eso de la oposición constituyente. ¿Va usted a trabajar con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente? Ni de fundas. Ese es yo digo que es un peligro mortal para el país. Yo lo he dicho a través de varios medios de comunicación nacionales y regionales, en el sentido, aquí no necesitamos, como lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional cuando celebró estos años de la Constitución, manosear la Constitución. Mira, la Constitución del 91 es un catálogo de derechos. Es un catálogo, es una Constitución que se hizo donde se ve exactamente, resaltan los derechos de todas las minorías del país, de las minorías étnicas, de las negritudes, de los indígenas. Allí tenemos la reforma agraria, allí tenemos. Lo que pasa es que las reformas que ha metido el gobierno y que él se queja, que porque no las pasa el Congreso, es porque no son consensuadas. Yo puse de ejemplo, ya los acuerdos de paz, porque ese es el pretexto de Gustavo Petro, de que como los acuerdos de paz, que yo estoy de acuerdo, hay que cumplirlos, porque son unos acuerdos de paz que se firmaron en La Habana y son efectivamente de carácter coercitivo para el Estado, y se protegen muchos derechos en cierta manera. Entonces, uno de los acuerdos es la creación de la jurisdicción agraria, que modifica la Constitución. Eso fue un acto legislativo, pero se aprobó en el Congreso, lo aprobamos por unanimidad. Eso fue un proyecto de acto legislativo del ministro de Justicia saliente, del doctor Osuna, que lo consensuó. Ese entró por mi comisión, la primera constitucional, porque estábamos reformando la Constitución, pero fue consensuado ese proyecto con las altas cortes, con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado, dejando el cierre en las cortes ya creadas y creando la jurisdicción de tribunales y jueces para atender tantos pleitos de tierras que existen hoy en día en el país. Entonces, Miguel Ángel, eso yo lo aprobé con todo el gusto y salió por unanimidad, tanto en comisión primera como en plenaria de Cámara, y luego pasó a Senado y ya es rey de la República. Entonces, ¿de qué nos quejamos? De que el Congreso no pasa para los acuerdos de la paz, y que no pasan y que tenemos que ir a una constituyente. No, el llamado que yo le hago respetuoso al presidente es las reformas que tengamos que hacer,
hagámoslas consensuadas con todos los Consensuada sectores. quiere decir en el Congreso de la República. Y afuera, Sí. con los gremios. Sí. Hay que escuchar los partidos políticos, hay que escuchar las comunidades. Es decir, no impongamos y no tengamos a líneas rojas que dicen, no, es que esto es así y, si no, y de ahí no me muevo y entonces no converso con los gremios o sí converso o con los otros sectores, pero los escucho, pero no aterrizo las sugerencias en los proyectos de ley. Pues por eso es que no hay, como yo diría, a manera de un obstáculo en el Congreso, pero si él quiere ese acuerdo nacional, lo puede lograr, consensuando las reformas con todos los sectores y cumpliendo la Constitución y la ley. Entonces, finalmente, oposición total al gobierno de Gustavo Petro, en este caso por el tema de constituyente, no a la constituyente. No a la constituyente, y en la Comisión Primera Constitucional, que es donde nos la van a radicar, vamos a formar ese bloque de respetar la Constitución actual, de cuidarla, de no dejarla manosear. Y efectivamente vamos a estar dando el debate y destacando que las reformas que él quiere hacer las puede hacer si hace esos acuerdos nacionales por fuera, efectivamente, de crear una constituyente. Muy bien, balance congresional en elquindiano.com, esta vez con la doctora Piedad Correal Rubiano, representante a la Cámara por el Partido Liberal en la jurisdicción del departamento del Quindío.